¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un vestido que me han pedido mucho. Es un vestido camisero, lo vamos a hacer en mezclilla y vamos a hacer las costuras que generalmente la ropa de mezclilla las lleva en ocre, las vamos a hacer en color rosa. Quiero aprovechar también para saludar a todos mis seguidores, para enviarles un saludo y para agradecerles todos sus comentarios que hacen en los tutoriales. Muy bien, vamos a comenzar. Para este vestido vamos a necesitar nuestras plantillas básicas. Yo ahí en la descripción del tutorial les voy a poner el link. Estas plantillas ya las hicimos en tutoriales anteriores y partimos siempre de estas plantillas para hacer cualquier prenda diferente, cualquier proyecto diferente. Además del papel imprenta, las plantillas, vamos a necesitar nuestras reglas de siempre, la regla L, la curva de sastre, la curva francesa, nuestra regla para agregar costuras y marcadores de diferentes colores. Como se trata de un vestido, yo lo voy a hacer ligeramente bajando la rodilla y por eso uní ya 2 pliegos de papel para que me dé todo el largo. Muy bien, vamos a comenzar por pasar las plantillas a nuestro papel imprenta. Ya tenemos aquí nuestro patrón delantero que pasamos al papel imprenta y es lo primero que vamos a transformar. Y vamos a comenzar por darle la holgura a esta prenda. Les recuerdo como siempre que este patrón es justo al cuerpo. Entonces vamos a agregar 1 centímetro en costado y para eso agregamos el centímetro en las líneas clave. Línea de cadera, línea de cintura, línea de busto. Y simplemente las vamos a unir. Vamos a unir los puntos donde agregamos esa holgura. En la línea de cintura a cadera hay que dárselo con la curva de sastre para que nos conserve la misma curvita que el patrón base. Esto sería la holgura en costado. También vamos a bajar la sisa 1 centímetro para que nos quede más cómoda. Que esta prenda pueda ser cómoda. 1 centímetro. Entonces, di de holgura 1 centímetro y bajé 1 centímetro la sisa. Esas son mis holguras. Que prácticamente, en realidad, este vestido camisero no lleva mayor transformación que dar holguras, el largo y afinar, porque yo lo voy a hacer con una línea A natural que me la va a dar la línea de cadera. El largo que yo quiero mi vestido es ligeramente bajando la línea de rodilla. El largo rodilla para una talla regular de las mexicanas, de nosotras que no somos demasiado altas, es 55 centímetros, es la línea de rodilla. Entonces yo voy a darle un largo de 60 centímetros para que me quede ligeramente bajando la rodilla. Voy a mover un poco mi patrón para que puedan ustedes verlo. Voy a dar el largo de mi vestido 60 centímetros para que me quede bajando la línea de rodilla. Aquí simplemente voy a escuadrar, porque este vestido camisero que yo voy a hacer, lo voy a hacer con una línea A natural. Y voy a apoyar en cintura y
cadera para dar esa línea A. Voy a agregar un poquito más en la línea de cadera. Aquí había dado 1 centímetro de holgura y luego agregué 2 centímetros para enmarcar un poquito más esa línea A. La línea A natural sería apoyar en cintura y cadera y hacer la línea. Yo voy a darle un poquito más para que me quede, que se note un poquito más la línea A. Y lo voy a marcar hasta los 60 centímetros. Si se fijan, los 60 centímetros que yo medí aquí, en este lado es un poco más corto. Y esto es en lo que quiero que pongan atención, porque al hacer esto, evitamos que el vestido se vea más largo de los costados. Siempre que tracen una prenda en A, lo mismo que miden en el centro en línea recta, mídanlo en esa línea A, para que les quede muy bien el costado, que no se vea más largo que el resto del vestido. Y afinamos tratando de apoyarlo al centro del básico. Recuerden que mi básico es este, que son 26 centímetros, y llegaría hasta ahí. La mitad de ese básico es donde yo voy a apoyar la curva de sastre para darle esta línea ligeramente redondita en la parte de abajo. Muy bien, vamos a escuadrar también nuestra línea de centro del patrón y quedaría así. Esto es, como les decía, la transformación de este vestido camisero. Si ustedes no quieren hacer esta pinza física, la pinza de cintura, la pueden eliminar sin problema en la línea de cintura, en el costado. Se puede eliminar. Lo único que tendrían que hacer para eliminarla es marcar esos 3 centímetros que tenemos aquí, marcarlos ahí y unirlos desde el busto. Lo voy a puntear para que ustedes vean cómo tendrían que hacerlo y afinarlo hasta la línea de cadera y modificar también esa línea A. Se los voy... El vestido que yo voy a hacer es este que tengo ahorita en café, por eso esto lo voy solamente a puntear para que ustedes vean cómo quedaría en el caso que ustedes decidieran eliminar la pinza en costado y no hicieran esa pinza física. Ahí está. Quedaría de esta manera. Si se fijan, incluso en la parte de abajo se aumenta un poquito el vuelo porque esta manera de trazar la línea A la estoy trazando apoyando en cintura y cadera y lo quedé en línea recta. Entonces yo no voy a eliminar mi pinza, yo sí quiero hacer la física. Muy bien. Estas pinzas, como les decía, yo las voy a hacer físicas. E incluso yo las voy a remarcar con mis costuras que le voy a hacer en rosa a esta tela de mezclilla. Voy a bajar el punto donde va a terminar la pinza, lo voy a bajar 3 centímetros. Hasta ahí lo voy a coser y me voy a separar 3 centímetros. Esta vez les marqué las pinzas justo al vértice, justo para enmarcar esto. Cuando vamos a cerrar las pinzas físicas, las vamos a coser a la hora de armar el vestido, jamás las cosemos hasta el centro, porque se ve muy picudo. No quiere decir que no lo hagamos si lo queremos hacer por diseño, eso está bien. Pero ahora, como ya es toda mi transformación,
simplemente voy a agregar pestañas para costura. Y para eso uso mi regla graduadora que ya tiene aquí los centímetros marcados y simplemente voy a seguir la línea que ya tengo, la línea de transformación, y voy a agregar esas pestañas de costura. Para bastilla voy a agregar 2 centímetros. Dos centímetros y medio voy a agregar para bastilla. Aquí afinamos para esta línea, la vamos a afinar con la curva de sastre. Pestaña para bastilla, agregué 2.5, costura agregué 1 centímetro. Ahora vamos a agregar nuestro cruce para botón y pestaña para costura, porque la letilla la vamos a agregar como una pieza aparte, porque estamos usando mezclilla para confeccionar el vestido y la mezclilla tiene derecho y revés. Entonces la letilla la tenemos que agregar aparte. Y lo que vamos a hacer ahorita es agregar 1 centímetro, 1.5 para cruce de botón y 1 centímetro para pestaña de costura para poder unir la letilla. O sea, vamos a agregar 2 centímetros y medio en total. 1,5 para cruce de botón, 1 centímetro como pestaña de costura. Y vamos a agregar de arriba a abajo en el centro de nuestro patrón 2 centímetros y medio. Muy bien. Ahora vamos a cortar aquí de una vez la aletilla, que como les decía es un patrón que vamos a hacer aparte porque la vamos a poner aparte. Y la aletilla la vamos a hacer de 3 centímetros. Como va forrada, vamos a agregar 3 y 3, 6, va a doblar hacia acá. Y vamos a agregar 1 centímetro de pestaña de costura. Entonces vamos a cortar una línea recta de 7 centímetros. 3 para aletilla, 3 para forro de aletilla y 1 como pestaña para costura. 7 centímetros. 3 centímetros que va a medir la aletilla, 3 para forrarla y 1 como pestaña de costura.
Quiero mostrarles de dónde sale esta elevación. Cuando nosotros ya tengamos puesta nuestra aletilla, va a quedar, porque esta es la pestaña de costura, va a quedar así. Así. Y esto lo recortamos así doblado para que ustedes vean esta elevación que se hizo, pues es justo, la necesitamos para eso. Ahora sí, voy a separar ya mi aletilla, que es este rectángulo. Ya tengo aquí mi delantero y mi aletilla delantera. Ahora vamos a hacer la transformación en la pieza espalda. Vamos a continuar con la pieza espalda, talle espalda, y vamos a dar las mismas holguras que dimos en el delantero. Dimos 1 centímetro de holgura hacia el costado y también bajamos la sisa 1 centímetro. En todo el costado dimos lo que yo voy a dar de la cintura hacia abajo, 60 centímetros. Y esta línea solamente la voy a escuadrar porque recuerdan que dimos un corte en a este vestido camisero, y que además de esta holgura yo agregué 2 centímetros, 1 centímetro de holgura, y agregué 2 centímetros para que quedara un poquito más amplia la línea, porque en este modelo que vamos a hacer se trata de apoyar en cintura y cadera y hacer la línea A. También recuerdan que por la línea de costado marqué los mismos 60 centímetros y que este punto lo uní a la mitad de mi patrón base en la parte de abajo. Y ya solamente me falta afinar la holgura que di en la sisa con la curva francesa. Afino ese centímetro, bajé 1 centímetro y di 1 centímetro de holgura en el costado. Muy bien, esa sería toda la transformación de mi pieza espalda, puesto que aquí voy a cortar a doblez. Ahora solo voy a agregar pestañas para costura.
Ahora vamos a hacer la manga y estoy usando mi plantilla hasta el largo al codo. Muy bien. Ya que la tengo aquí en el papel, ahora voy a hacer las mismas holguras, voy a dar las mismas holguras que di a mi patrón delantero y patrón trasero. 1 centímetro de holgura y me voy a bajar 1 centímetro para que quede mucho más cómoda. 1 centímetro y 1 centímetro. Y simplemente afino con mi curva francesa y ese centímetro lo voy a agregar hasta abajo. Yo voy a hacer mi manga de largo al codo, pero la voy a hacer como una manga completamente camisera. Va a llevar puño y va a llevar aletilla, pero la voy a hacer largo al codo. Muy bien. Esta es la única transformación que lleva la manga. Me bajé 1 centímetro, di 1 centímetro de holgura y voy a agregar pestañas para costura. La pestaña más corta es la delantera, doy un piquetito, la más alta es la trasera. Y esta es la línea más alta, que es la que va hacia la espalda, y ahí es donde voy a marcar mi corte para la aletilla del puño. Elimino el centímetro y a la mitad, sin tomar en cuenta la pestaña de costura, voy a hacer mi línea para la aletilla. Esta línea va a medir entre 10 y 12 centímetros para que sea cómodo la abertura para cerrar el puño. Entonces solamente lo marco y esto lo voy a cortar en la tela. Medimos sin tomar en cuenta la pestaña para costura. Aquí tenemos 1 centímetro de pestaña. Medimos de aquí a aquí. 14 centímetros. Delantero. Y la pieza trasera, 9 centímetros. Esta es las medidas que yo necesito para hacer mi cuello y pie de cuello. Y voy a trazar una línea de esos 23 centímetros. Que resultaron
de sumar escote delantero 14 más escote trasero 9. 23 centímetros. Esto es mi pie de cuello, la mitad. ¿Están de acuerdo? Porque yo medí solamente la mitad de la espalda y la mitad del delantero. El pie de cuello lo voy a hacer de 2,5 centímetros de alto. Y este es un simple rectángulo. Hay muchas maneras de hacer el terminado que va hacia el centro de los botones, porque del otro lado esto iría doblez, y de este lado es donde iría el cruce de botón. Podemos dividir entre 3 8 milímetros. Los 8 milímetros los vamos a medir de abajo hacia arriba. Y aquí vamos a dar el 1,5 que fue el cruce. Aquí dimos 1/3 de esta distancia. Y aquí dimos 1,5 que es el cruce. Y usando nuestra curva francesa, simplemente damos forma a ese piquito. Y a este con una curvita muy, muy suave. Así. Así. A esto vamos a dar obviamente pestaña de costura y luego vamos a trazar nuestro cuello. Vamos a dar 1 centímetro de pestaña de costura en todo el contorno. Vamos a marcar 2,5 para dar oportunidad a la costura. Aquí marqué 2,5 para poder agregar costura al cuello. Y aquí voy a marcar 1 centímetro. Esto lo vamos a hacer, esto lo vamos a marcar hasta la línea de cruce para botón, y lo vamos a hacer usando la curva de sastre de esta manera. Esa 2,5, 1 centímetro, y hacemos esta curvita hasta la línea de sastre. Luego vamos a dar la medida del alto que queremos el cuello. Lo voy a hacer de 5 centímetros. Voy a escuadrar. Para que quede un ligero piquito, a la hora que doble, escuadré la línea. Si se fijan, se ve más ancho aquí que aquí. Aquí, si yo quiero que quede un poquito más largo, agrego 1 centímetro. Este es como el cuello tradicional. Y lo pongo en diagonal. 1 centímetro, y le di esto mismo. Solo escuadré la línea de los 2,5. Mi cuello sería esta línea punteada. Esto es el cuello. Cuello, la línea punteada. Pie de cuello, que aquí ya lo tengo incluso con pestaña de costura. Esto es el pie de cuello. Ya el café es la pestaña de costura. Esto va a doblez y voy a agregar pestaña de costura ahora al cuello.
Ahora voy a hacer el puño y para eso voy a medir la distancia del puño de mi manga. 33 centímetros. Voy a hacer una línea de 33 centímetros que es el contorno del puño y lo voy a hacer de alto de 6 centímetros. $33 centímetros el puño por 6 centímetros de alto. De esta pieza yo voy a cortar 4 piezas, puño y forro del puño. Aquí lo puedo dejar cuadrado o puedo marcar 2 y 2. Este triangulito, pues el tradicional de una camisa. Muy bien, este es el puño y ahora solamente voy a agregar pestaña para costura en todo el contorno del puño. Ya tengo mi puño y ahora voy a hacer la aletilla. De la aletilla voy a hacer una aletilla tradicional que termina en piquito y tengo que cortarla del doble más 2 centímetros. Son 12 centímetros toda mi distancia. Lo voy a cortar entonces de 24 más 2, 28 centímetros. Esta va a ser mi aletilla. Y la voy a cortar por 9 centímetros. Esto ya va a incluir costuras. 28 por 9. Aletilla del puño. Aletilla para botón o del frente. Para cruce de botón. Ahora vamos a cortar unas bolsitas de parche que le vamos a agregar a nuestro vestido y que la vamos a hacer de 24 centímetros de largo por 18 centímetros. Esta bolsita de parche le vamos a dar una entrada en diagonal. Para esto vamos a marcar 16 centímetros y vamos a marcar aquí 3 centímetros y vamos a hacer la entrada para la mano. Esta bolsita, que es una bolsita de un rectángulo, yo marqué 24 por 18 centímetros. 6 presillas de 6 por 8.
Ya tenemos aquí todas nuestras piezas cortadas para nuestro vestido camisero. Y tenemos la pieza, el talle delantero o la pieza delantera. Y de esta vamos a cortar 2 piezas tela. Cualquiera de nuestras líneas que esté perfectamente paralela a la orilla nos puede servir en este caso para marcar hilo de tela. Muy bien, este es el delantero, 2 piezas tela. Luego tenemos la pieza trasera, también marcamos hilo y de esta vamos a cortar una pieza a doblez tela. Luego tenemos la aletilla delantera que vamos a cortar 2 piezas tela. Después tenemos pie de cuello y cuello. Del cuello vamos a cortar 2 piezas tela. Cuando la mezclilla es gruesecita, no necesitamos cortar entre tela. La mía es suave, es delgadita. Voy a cortar 2 piezas tela, una pieza entre tela. Lo mismo voy a hacer del pie de cuello. Una pieza tela, una pieza entre tela. Luego tenemos la manga que vamos también a marcar ese hilo que ya tenemos aquí, esta línea que es la línea de centro, hilo de tela, y que vamos a cortar de esta manga 2 piezas tela. Tenemos el puño que vamos a cortar 2 piezas tela, 4 piezas tela porque es puño y forro. Ya lo hemos puesto aquí. 4 piezas tela, 2 piezas entre tela. Luego tenemos la aletilla del puño que vamos a cortar 2 piezas tela. Del bolsillo vamos a cortar 2 piezas tela. Y ya tenemos aquí todas nuestras piezas para nuestro vestido camisero. Ya tenemos aquí todo. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad para ustedes. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, compartan el tutorial y hagan comentarios.